Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy voy a tratar de dar con vosotros un vistazo, yo espero que rápido, a uno de las cuestiones que más me obsesionan y sobre la que más estamos intentando trabajar pues, en los últimos meses. De hecho, ya hemos hablado varias veces de esto. Hace algunas semanas pues publicamos un documento, un paper sobre el asunto. Organizamos también junto con Onivia, con ICIAR y su equipo, pues unas jornadas específicas sobre resiliencia, que es finalmente lo que quiero hablaros esta tarde. Y esta semana, estos días, este martes, he podido asistir en esta ocasión como público, pues a un foro que organizaba Digitales, que como sabéis es la patronal de la industria de las telecomunicaciones y digital aquí en España, junto con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, en el que también se abordó de manera relevante pues este tema de la resiliencia de las redes de telecomunicaciones. Me gustaría contaros más sobre ese foro, seguramente buscaremos la manera de hacerlo. Pero hoy quiero compartir con vosotros algunas ideas eh, eh, sencillas, pero que creo que son importantes si logramos explicarlas y llevarlas a la práctica, ¿no? En primer lugar, y yo creo que esto es muy importante, porque fija el tono de la conversación y le da un sentido a lo que estamos haciendo, es que la resiliencia en las redes de telecomunicaciones es en este momento es un valor intrínseco y es un valor sobre el que se puede construir, ¿no? De hecho, hace unos meses o semanas, seguramente todos lo recordaréis, ¿no? Pues Telefónica lanzó la que es en la práctica su campaña de vuelta al cole. Sabéis que el septiembre y octubre son los años más importantes, los meses más importantes, pues al menos para los hogares, ¿no? Para los servicios de telecomunicaciones en España. Solo rivaliza un poco la Navidad, ¿no? Por cuándo se vendían, todavía se venden de hecho, ¿no? Teléfonos móviles como regalo, ¿no? Pues esa campaña, protagonizada por Marusha, por esa madre gallega, terminaba transmitiendo la idea de que las redes de telecomunicaciones son algo de lo que te puedes fiar, con lo que puedes contar siempre, ¿no? De hecho, el claim final era: Telefónica tiene la red más fiable, ¿no? Pero eso no es todo, ¿no? Más o menos en el mismo periodo de tiempo, tal vez un poco antes, Vodafone lanzó un servicio basado en eSIM, que permitía, en este caso a sus clientes de empresa, contar con una suscripción móvil a Vodafone como backup. Es decir, por 1 euro al mes, tú siempre tienes disponible una conexión con Vodafone, una conexión móvil que puedes activar en caso de que tu conexión principal falle, ¿no? Esto tiene también un precio de alta, pero quedaos con esa idea. Pues es este mismo servicio el que esta misma semana o la anterior, Telefónica se decidía a comercializar de manera, pues, evidentemente simétrica y claramente similares. Son estrategias tipo caballo de Troya, porque si logras entrar, aunque sea por la puerta de atrás, ¿no? En los teléfonos de los clientes de tu competencia, pues es posible que puedas arrastrarlo, ¿no? Esto lo hemos visto también hace no mucho tiempo cuando T-Mobile, con un acuerdo con Starlink, si no recuerdo mal, eh, ofrecía este mismo tipo de servicio, pero en este caso basado en conexión satelital, ¿no? Que está también asociado evidentemente a estos entornos de resiliencia. Y si hablamos del propio Starlink, Starlink en España está comercializando también una tarifa de ese estilo, una tarifa con un consumo de datos muy bajo, con un precio también muy bajo, en torno a los 5 euros, si no recuerdo mal, que está pensada precisamente para eso, para ser usado en condiciones de emergencia, ¿no? Y esto se va a ir sofisticando más
cuando empecemos a ver cómo aterrizan en España los servicios Direct to Device, en los que se permiten primero mensajes, en algún momento también algún tipo de conexión de banda ancha, desde teléfonos convencionales usando satélites, ¿no? La semana pasada hemos visto un lanzamiento en Francia en esa línea. Hoy o ayer se hablaba también de un lanzamiento en Chile, por ejemplo, ¿no? De un servicio similar, lo cual pues nos hace pensar que no tardará mucho en llegar a España, ¿no? Así que quedaos con esa idea. La resiliencia en este momento es un valor que los clientes aprecian, sobre el que se puede construir y que probablemente nos permita construir algún tipo de caso de negocio más o menos potente, ¿no? Pero para mantener la resiliencia tenemos que ser muy conscientes también de que una parte esencial de esta resiliencia no se puede conseguir con un solo operador. O por lo menos esa es la postura, ¿no? Es la idea que yo trato de compartiros hoy. Hay una ganancia intrínseca que es algo que tenemos que explotar y sobre lo que tenemos que construir en la diversidad, en tener varios proveedores razonablemente solapados, razonablemente independientes, ¿no? Que nos permitan seguir razonablemente con nuestra actividad en el caso de que uno de ellos falle, ¿no? Esta semana o la anterior, pues hemos visto también una caída de Cloudflare que, bueno, pues ha afectado a muy buena parte de la Internet, pues entre ellos X, por ejemplo, o OpenAI, ChatGPT, ¿no? Fue también uno de los impactos más importantes, pero también a sitios de elaboración de presentaciones online, digamos que un impacto muy generalizado. Y unos días antes, unas semanas antes, vimos como AWS, Amazon Web Services, se caía también, una parte de Amazon Web Services se caía también, y en este caso sí teníamos un impacto casi mundial que duró varias horas, ¿no? Con buena parte de la Internet pues, que dejó de funcionar. Y evidentemente AWS o el propio Cloudflare son plataformas que están diseñadas con los criterios más exigentes de resiliencia, ¿no? Que se pueden imaginar. Y aún así, pues fallan. Y en ambos casos parece que fallaron, evidentemente. Todo siempre es muy complicado, pues parece que fallaron por lo que nosotros llamamos daño autoinfligido, que finalmente es un error de configuración o lo que a mí me gusta expresar como complejidad. Es decir, los sistemas actuales son tan complejos que los operadores humanos, y siempre habrá algún operador humano, pues cometen errores, ¿no? Y en ambos casos, además, esos errores son amplificados pues por las plataformas de automatización, ¿no? Que los propagan pues a una velocidad que antes era inimaginable, porque evidentemente una gran fuerza pues conlleva una gran responsabilidad. Así que si extrapolamos esto a otros ámbitos de acción, pues a las propias redes de telecomunicaciones, parece razonable pensar que en la diversidad, en contar con varios proveedores, hay una ventaja, y hay una ventaja que como sociedad y como industria creo que deberíamos ser capaces de operar, ¿no? Y eso es lo que os quiero contar hoy, ¿no? Es básicamente cómo para nuestras redes modernas, para el status quo de las redes en España, esa diversidad puede operar en distintos, en distintos ámbitos, ¿no? Unos datos más, antes de empezar con eso, son datos interesantes. Esta semana también Ofcom, que sabéis que es el regulador del Reino Unido, ha publicado su report Connect Nations, que bueno, básicamente pues, se dedica a describir el estado de la conectividad, evidentemente, pues en el país, ¿no? Y tiene un capítulo que es nuevo, o prácticamente nuevo, ¿no? En el que se habla precisamente de resiliencia y se incorporan los datos que los operadores tienen la obligación de reportar. Bueno, son datos que en la línea de lo que pasa en el resto de Europa o en Europa con ENISA, ¿no? La buena noticia, y yo creo que esto es importante comentarlo, es que el número de incidentes reportados
ha bajado sensiblemente, de aproximadamente 1.500 al año a 600 en este último periodo. El propio Ofcom explica que hay una variación de criterios, que hay de por medio un apagado de la antigua red legada de voz. Bueno, entonces, hacen difícilmente comparables los números. Pero bueno, está bien que en estas situaciones en las que tendemos a contar, a centrarnos en la parte más terrible de la historia, ¿no? Pues encontremos un dato que en cualquier otra circunstancia sería francamente positivo, ¿no? Los incidentes más numerosos de estos que os mencionaba, son los asociados a un fallo en el hardware, ¿vale? Pero muy probablemente este tipo de errores, de fallos en el hardware, sean intensamente locales, es decir, tengan una repercusión en número de horas o en número de clientes, pues no muy alta. Porque, de hecho, son los errores en software los que prácticamente dominan, monopolizan, ¿no?, el número de horas de indisponibilidad de servicio producidas. Es decir, el impacto multiplicando las horas por el número de clientes. Si estamos hablando pues prácticamente de un 90%, ¿no?, de esas horas de disponibilidad están asociadas a estos errores en software y a esta cuestión de la complejidad que os mencionaba antes. El reporte de Ofcom no habla de cuál es el origen del disparador de ese fallo asociado al software, a la complejidad, ni evidentemente tampoco en el caso del hardware, pero refuerza la idea que os quería contar. Es decir, más allá de todos los mecanismos que pongamos, que hay que seguir poniendo y con los que hay que contar, más allá de los errores de hardware y la redundancia y eso, en este momento, digamos que las principales fuentes de riesgo, al menos en número de horas, están asociadas a la operación de los sistemas y a su gestión eficaz. Eso en impacto, y luego también, y esto es prácticamente inevitable, ¿no?, pues a errores hardware. Y eso, de nuevo, ambas cosas nos llevan a la necesidad de contar con una cierta diversidad, ¿no?, pues a la hora de afrontar estas situaciones. Pero insisto, esto es en realidad una oportunidad, porque es una gran oportunidad tal y como está estructurada la industria en Europa, y en particular en España. Y ahora quiero explicaros por qué, ¿no? Bueno, para hacerlo hemos dividido en grandes bloques, ¿no?, lo que sería una red típica de telecomunicaciones. No es ninguna red en particular, son todas, ¿no? Y básicamente vamos a hablar de el impacto, o las actuaciones que se pueden tomar en la capa de acceso, y ahora hablaremos de definir más bien qué es eso. Luego, en lo que sería la capa de transmisión, y en la capa de transmisión vamos a diferenciar entre backhaul y backbone. Y finalmente, hablaremos también del core, ¿no? Así, normalmente, ¿no?, pues se suelen describir, ¿no?, las redes de telecomunicaciones, y en particular las españolas, ¿no? En España esto es muy evidente, en otros países menos, pero en España es capital entender esto. Es que prácticamente todos estos niveles de la red están desagregados. Es decir, hay operadores que utilizan la red y tienen clientes y prestan servicios, pero hay otros operadores, otras compañías que poseen la infraestructura y le dan servicios a nivel mayorista, pues a estas compañías que prestan servicios a los clientes finales. Es, como hemos dicho siempre, y como es el título de este podcast, ¿no?, pues es un entorno súper ligero, muy especializado, ¿no?, en que las compañías pues colaboran y compiten, ¿no?, pues de esta manera. E insisto, esta estructura por capas y desagregada puede, yo creo que de hecho supone, ¿no?, una oportunidad para la industria a la hora de maximizar pues esa resiliencia y poder afrontarla, ¿no?, de manera adecuada, si se definen los mecanismos de colaboración interindustria y también público y privado, ¿no?, que creo que son necesarios, ¿no? De hecho, la principal pregunta es cómo vamos a conseguir que un
unas redes que se crean en competencia y con unos niveles de competencia muy altos, consigan mantener en el centro de ese modelo de negocio que sostiene la construcción de estas redes, ¿no? Pues la idea de la resiliencia, ¿no? Que como hemos dicho, es una idea que ancla directamente también en las demandas de los clientes y de la sociedad en su conjunto en este momento. Así que vamos a explorar estos conceptos de manera rápida, porque yo creo que son interesantes, pero un poco resbaladizos, ¿no? De hecho, tan resbaladizos son que si miráis las slides que estoy utilizando para soportar este trabajo, eh, pues son unas slides a las que hay que darle claramente una vuelta, ¿no? Tenemos que trabajar más todavía, ¿no? En tratar de plasmar estas ideas de una manera más sobria y más elegante, ¿no? Pero, y que transmitan más claramente las ideas, ¿no? Pero, bueno, quiero compartir con vosotros, ¿no? Al menos este primer intento, ¿no? Vamos a dar un vistazo ahora, si queréis, al acceso, y el acceso lo vamos a separar en dos partes, que es como se suele abordar. Hablaremos primero de acceso móvil y luego de acceso fijo, señalando algunas características específicas, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el acceso, casi por definición, los niveles de redundancia que se mantienen son bajos, porque de hecho el impacto pues, está por definición muy localizado, ¿no? En el cliente al que le falla el acceso, de alguna manera. Es decir, no es habitual en estos niveles, insisto, habitual, pues contar con dobles caminos, dobles coberturas. En general, pues esa no es la situación. Porque, insisto, el posible impacto de esos fallos de hardware, por ejemplo, que mencionábamos antes, pues estaría acotado. Eso no es óbice, que para algún tipo de servicio muy especializado, probablemente no de los que estemos hablando en esta conversación, pues sí se adopten otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, grandes accesos empresariales con caminos redundantes de fibra y cosas de ese estilo, que efectivamente también existen y al menos, lógicamente, pues son también encuadrables, ¿no? Dentro de la red de acceso. Dicho esto, sin embargo, existe, al menos en teoría, un nivel importante de diversidad. Hay 4 operadores con espectro asignado en España, es decir, deberíamos contar, ¿no? con 4 operadores gestionando cuatro redes diferentes, ¿no? Con coberturas que ya en este momento de la evolución son prácticamente solapadas. Pero la realidad es realmente más complicada, ¿no? Porque sabemos que en la práctica eh, eh, existen acuerdos de compartición de red que hacen que esa diversidad sea mucho menor. Y no estaríamos hablando claramente de 4 coberturas, o al menos no para la mayoría de España, sino en otro número, ¿no? Para que os hagáis una idea, podemos echar unas cuentas muy sencillas, o al menos en teoría sencillas, ¿no? En la que, bueno, que nos hablan que en España hay como 41.867 sites móviles físicos, es decir, ubicaciones físicas donde hay ubicado equipamiento de acceso radio, y en total hay como 63.862 estaciones base, es decir, equipos físicos radiando 4G. Como veis, hay más estaciones base que sites físicos. De hecho, el ratio es 1,53. Es decir, en realidad solo no llegamos a 2 estaciones base por site. Bueno, esto es así y tiene toda la lógica comercial, pero miradlo desde el punto de vista de la diversidad. De hecho, si miramos los datos de la CNMC también, es el mismo origen, nos habla de que solo el 16% de esos sites físicos están ocupados de manera exclusiva por un único operador. Así que si mezclamos estas cuentas y haciendo algunas asunciones, es la caída física, la eventual caída física por cualquier motivo, una inundación, un corte de suministro eléctrico, el agotamiento de las baterías, un incendio, cualquier motivo,
un ataque, un sabotaje, cualquier motivo, la desaparición de un sitio físico probablemente afectará a dos o más operadores entre un 75 y un 86% de las ocasiones. Es decir, por una probabilidad muy elevada, el impacto de un site estaría afectando al menos a dos operadores, lo cual nos deja en unos entornos de diversidad eh, limitados, no los que nos parecían en teoría. Pero es que además de poco sirve tener diversidad de operadores si los clientes de un operador en concreto solo pueden ser atendidos, ¿no?, por los clientes de esa red. Con la excepción evidente y sobre la que podríamos hablar, ¿no?, del acceso a los servicios de emergencias utilizando el 112, ¿no? Pero quedaos con esa idea, hay una diversidad y eso es bueno. Esa diversidad pues está lógicamente limitada, ¿no?, pues por las tendencias del mercado. Si miramos esto desde otro punto de vista de diversidad, pues en España hay equipos de acceso radio que corresponden a tres fabricantes: Huawei, Ericsson y Nokia. Y además las asignaciones, por motivos lógicos, se suelen hacer por grandes zonas, es decir, provincias completas, incluso zonas mucho mayores, son de un determinado fabricante. Es decir, un fallo en los equipos de un determinado fabricante, pues tendría, existe que se produjese por algún motivo, ¿no?, pues tendría un efecto en zonas muy amplias. Pero bueno, tenemos tres fabricantes que están proviendo de equipos, ¿no? Y luego, también para que os quedéis con la idea de la desagregación del layering que os mencionaba antes, la inmensa mayoría de los sites, son propiedad de compañías torreras, no de los operadores de telecomunicaciones, como todos sabemos, ¿no? Y esas torreras son pues Cellnex, American Tower, Totem, Vantage, Axion. Incluso hay compañías que tienen menos torres que también habría que mencionar, ¿no? Entonces, quedaos con esa idea, ¿no? Esa foto, ¿no?, de lo que se refiere a la diversidad del acceso móvil. Miremos entonces, si os parece, el acceso fijo, que es, digamos, paralelo lógicamente, pero completamente distinto, ¿no?, a lo que sería el acceso móvil. Y luego también quedaos con esa idea. Se trata de acceso, los niveles de redundancia pues son eh, eh, bajos en lo que se refiere a, pues, al suministro eléctrico y esa clase de cosas, ¿no? En principio, en lo que se refiere a diversidad de operadores, deberíamos estar en valores muy altos porque existen más de 400 operadores activos en España proviendo este tipo de servicios. Y esto es cierto, pero también es cierto que el 96% de los hogares están conectados por los cuatro operadores grandes, con los últimos datos de la CNMC. El porcentaje podría variar seguramente, pero andará por ahí. Es decir, que la mayor parte de los clientes son clientes de cuatro operadores, no de 400. Así que la diversidad pues se ha reducido, ¿no? Disponemos de una infraestructura de más de 72 millones de sockets, quitando double counting y cosas de ese estilo, por ahí debe andar, para 19 millones de hogares, más o menos, usando el concepto de hogar, no de unidad inmobiliaria. Esos son 3,78 cables por hogar. Eso es una barbaridad de overbill. Y debería ser también pues una barbaridad de resiliencia y algo hay, ¿no? Pero lo que sucede es que la inmensa mayoría de estos sockets están tendidos sobre la misma infraestructura física, que es la infraestructura física histórica, ¿no?, de Telefónica, ¿no?, sobre la que, pues como es lógico, se ha cedido, ¿no?, a un precio, pues para que se puedan desplegar redes alternativas que en la práctica son paralelas, ¿no?, a la de la propia Telefónica. Solo algunas redes HFC antiguas, que ahora están pues en proceso de phase out, de eliminación, y algunos despliegues de algunos operadores locales usan una infraestructura diferente. Entonces, quedaos también con esa idea, ¿no?, que limita
como es lógico, ¿no? Pues el nivel de resiliencia y diversidad con lo que podríamos contar, ¿no? Pero es que además, toda esta infraestructura que os decía, estas canalizaciones históricas de Telefónica, esta infraestructura pasiva, converge en este momento aproximadamente en 683 centrales urbanas de Telefónica, ¿no? Que son los puntos neurálgicos, ¿no? del acceso fijo en España, ¿no? Su número se ha reducido enormemente también pues, por motivos lógicos, ¿no? Con el apagado del cobre. La tecnología de la fibra, una de sus principales ventajas es que te permite hacer esto, ¿no? Por supuesto, las centrales urbanas de Telefónica son extremadamente resilientes. Todo lo que un ingeniero puede diseñar pues, para que sean robustas y aguanten cualquier tipo de situación. Pero ahí estamos, ¿no? Dependemos de 681 de estas centrales, de forma que sacando un promedio, cada una de estas centrales sirve a 44.000 unidades inmobiliarias o 72.000 personas en promedio, ¿no? De hecho, ya vimos, hace tiempo de esto, pero ya lo vimos, que hubo problemas, por ejemplo, para garantizar el funcionamiento de algunas de estas centrales pues, durante la tormenta Filomena, ¿no? Por poner un ejemplo. Los grupos eléctricos no funcionaban, las centrales estaban aisladas y no podía llegar el gasoil, como pues por poner un ejemplo, ¿no? Dentro de estas centrales se ubica el equipo clave en el acceso, que es la OLT, que es el equipo que de alguna forma conecta las fibras que llegan a los hogares pues, con el resto de la red. Cada operador que se ubica en una de estas centrales, típicamente estos 4 grandes operadores que os mencionaba, dispone de su propia OLT, pero de nuevo tenemos acuerdos de sharing y compartición, ¿no? Aún así, aunque cada uno disponga de su OLT, el número de fabricantes de estos equipos pues es muy reducido. Es francamente reducido y aquí claramente pues hay una posición eh, muy importante, ¿no? de un número limitado de fabricantes, ¿no? Y luego, para que os hagáis también una idea, ¿no? Acerca del nivel de layering y de superligero, ¿no? que hay en esta infraestructura, pues también nos encontramos que buena parte, una parte muy importante ya de estas unidades, de estas redes de acceso, pues han sido transferidas a compañías especialistas, ¿no? Pues como sería lo que llamamos Netco, en realidad, pues como podría ser Bluevia, Open Fiber, Premium Fiber, Onivia, Elanta e incluso algunas compañías más. No es la totalidad, no es en un caso tan extremo como las torres en el acceso móvil, pero vamos camino de eso. Después de contaros el acceso, quiero contaros la transmisión. Esto es especialmente importante y también especialmente difícil de contar para mí. Pero bueno, voy a intentar hacerlo de una manera sencilla, ¿no? Las grandes redes de transmisión se suelen dividir en backhaul y backbone. Básicamente el backhaul conecta puntos con capitales de provincia o ciudades importantes en una provincia, con una analogía española, ¿no? Y el backbone es la parte de la red que conecta estos nodos, si queréis, provinciales entre ellos y con las grandes ciudades, ¿no? Y bueno, pues de manera que al final pues, se consigue conectar pues, todos los elementos de la red. Los niveles de redundancia entre ambas capas son radicalmente diferentes, mientras que en el acceso, digamos que en el backhaul, la conexión de estos elementos de acceso con los elementos provinciales de la red, los niveles de redundancia, pues pueden variar y vamos a encontrar de todo. En el backbone hablamos sistemáticamente de infraestructuras de fibra muy redundadas, ¿no? Que por lo menos tienen varios caminos, como mínimo dobles rutas, anillos, bueno, pues esa clase de cosas, ¿no? En principio, hay distintos modelos para proveer este tipo de conectividad, ¿no? Esta parte de la red.
y como decía, pues, seguimos encontrando modelos muy verticales, como es el caso de Telefónica, que posee y utiliza esta propia infraestructura, pero luego también encontramos modelos desagregados, modelos de layering, en la que otros operadores ofrecen a los operadores finalistas, ¿no? A los minoristas, pues este tipo de servicios, ¿no? Eh, ahora hablaremos de ellos, ¿no? Hay que tener muy claro que por estas redes, por las redes de transmisión, las construyan como las construyan los distintos operadores, acaba circulando pues todo el tráfico de España. Es decir, finalmente, así como os decía que el acceso tiene un impacto localizado, pues aquí estamos en una jerarquía mayor y estamos hablando ya de impactos geográficos, ¿no? Que pueden llegar a ser muy, 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 muy grandes, ¿no? Cuando un operador decide construir su red de transmisión, eh, cuando lo hace con la ayuda de otros partners, pues busca gente compañías, quiero decir, que tengan esa infraestructura disponible, ¿no? Y esa infraestructura puede provenir de compañías especialistas, pues como podrían ser Reintel, Lintia, Telxius, incluso Celnex, o Axen, o incluso un grupo otros, ¿no? Que incluye pues otros poseedores de este tipo de infraestructura, o la propia Telefónica, que como os he contado, tiene su propia red absolutamente verticalizada, pero ofrece también como modelo de negocio y también por imposición regulatoria, aunque eso pues está cambiando, ¿no? Eh, Ese servicio de conectividad mayorista, ¿no? Hoy no vamos a entrar en los detalles de cómo lo hace y eso, ¿no? Pero quedaos con esta idea, ¿no? Estamos hablando de que el mercado de la transmisión puede ser un mercado de unos 1.100 millones al año en España, y que Telefónica en total pues puede tener una cuota de alrededor del 63% de ese mercado. Seguro, esto podemos hacer zoom y ampliarlo y mirar trocitos, pero quedaos con esa idea. Hay otra idea importante, y es que buena parte del backhaul móvil se presta mediante radioenlaces, es decir, las estaciones base que mencionamos al principio en el acceso pueden estar conectadas vía fibra, muchas lo están, y también a través de algún tipo de radioenlace, todavía muchas lo están. Incluso estos radioenlaces también tienen un cierto nivel de desagregación, porque buena parte de ellos, en el caso de Telefónica, por ejemplo, pues fueron cedidos a una compañía como Axiom, que los adquirió y le presta el servicio a Telefónica, ¿no? Desde el punto de vista de la redundancia, de lo que estamos hablando hoy, de la diversidad, los radioenlaces son una buena solución porque son completamente ajenos, ¿no? Al acceso al servicio de fibra, ¿no? Que pueda tener cualquier tipo de infraestructura, pero bueno, tienen evidentes limitaciones en lo que es capacidad y fiabilidad. Limitaciones con las que se puede convivir, evidentemente, pero de las que hay que ser conscientes, ¿no? El nivel de concentración en lo que se refiere a los fabricantes de equipos vuelve a ser alto. Vuelve a ser alto porque no hay muchas alternativas, o por lo menos no se instalan muchas alternativas, ¿no? Diferentes a los fabricantes habituales, ¿no? Eso también es algo que habría que tener en cuenta, ¿no? Al efectuar un análisis más en profundidad que este primer vistazo que estoy compartiendo con vosotros hoy. Y finalmente llegamos al core. El core es el elemento central, ¿no? Donde de alguna forma el tráfico se enruta y donde se realizan las funciones asociadas a la propia gestión y a la propia vida de la red, ¿no? La validación de los usuarios, en el caso del móvil, la gestión de la movilidad, la conexión con Internet, que es absolutamente clave, ¿no? De hecho, estoy simplificando enormemente, no tiene ningún sentido hablar de core, deberíamos hablar de core móvil y core fijo, y luego incluso ahí deberíamos separar claramente lo que son las funciones de control y lo que es el tráfico, y también deberíamos hablar de funciones asociadas a las redes y de luego de la propia configuración IP, ¿no? Que asegura que todo funcione, ¿no? Y esto es especialmente relevante
porque es en la configuración en esta capa, la capa IP, la IP, la capa 4 de Tannenbaum, donde digamos que los errores producen efectos mayores, ¿no? Podríamos referirnos a algunas de las caídas, ¿no? Pues que hemos visto en los últimos meses en el mundo, ¿no? Eh, Como esto es así, todos los elementos que forman parte del core son especialmente sensibles y por eso, de alguna forma, se diseñan teniendo esto en cuenta y con niveles altísimos de redundancia y de diversidad. Sin embargo, insisto, hemos visto caídas. Hemos visto caídas. Cada operador en España, cada uno de estos 4 operadores móviles que os mencionaba, dispone de su propio core, pero hay además más cores, porque hay algunos OMVs, ¿no? Que usan modelos full, que tienen core y además son también enablers pues, para otros operadores móviles virtuales u otros operadores fijos, ¿no? que se quieran conectar. Los principales fabricantes de estos equipamientos que hay desplegados en España son Ericsson y Nokia, y algo queda de Huawei, pero pues no mucho en este momento. Y para la capa IP, que es esencial, como os decía, y que de alguna forma es menos visible, o es menos visible para mí, pues encontramos elementos de Cisco, Juniper y Huawei, ¿no? Una vez que se produce un error importante en esta capa, pues como hemos dicho, las consecuencias pueden ser graves. Entonces, hemos visto afectaciones nacionales en Australia, que han durado muchas horas en resolverse. Hemos visto impactos parciales más o menos importantes en muchos otros países. Bueno, digamos que el impacto es grande, ¿no? Y además, como decía y como ocurre en parte con el acceso, de poco sirve que haya dualidad o diversidad si los clientes de un determinado operador no pueden utilizar de ninguna manera, ¿no? Pues los servicios de otro que sí puede tener el core activo en ese momento, con la excepción, como decía, ¿no? De servicios de emergencia, ¿no? Como el 112, ¿no? Y es precisamente la idea que os quiero transmitir, el uso de esta diversidad, ¿no? Uno de los parámetros claves, ¿no? Una de las cuestiones que hay que cambiar, que hay que activar en la industria, ¿no? Quería cerrar muy brevemente. Recupero más datos de este informe de Ofcom, que os recomiendo que leáis, ¿no? Que nos da también una visibilidad de los niveles de inversión, en este caso en millones de libras esterlinas, ¿no? En billones, en realidad, de libras esterlinas, ¿no? Y cómo se distribuyen tanto en fijo como en móvil, y tanto como en acceso y como core, ¿no? Quedaos con la idea de lo que os quiero transmitir. El porcentaje de inversión que requiere el core es mucho menor, mucho menor que el que requiere el acceso. El dinero está efectivamente en colocar los cables o las estaciones base, ¿no? Lo suficientemente cerca de los ciudadanos, de los clientes, para que puedan utilizarlo. Sin embargo, pues el impacto, como veis, pues varía, ¿no? En función de la jerarquía, ¿no? de la red. Como veis, Ofcom no separa la sutileza de separar también transmisión, pero bueno, pues esos son los datos que tenemos, ¿no? La pregunta clave, la idea sobre la que estamos dando vueltas todo el rato y que quiero volver a repetiros es: ¿son estos niveles de inversión los necesarios? ¿Son estos niveles de inversión capaces de aumentar la resiliencia de las redes que estamos construyendo? Porque parece que es lo que necesitamos. Y sobre todo, hay mecanismos en el mercado, ¿no? En la estructura actual de la industria, eh, para maximizar el valor de estas inversiones, o puesto, dicho de otra manera, ¿no? Eh, eh, produce esta estructura actual de la industria, la que reflejan las cifras de Ofcom, por ejemplo, que podríamos traspasar claramente a España, ¿no? Eh, eh,
Insisto, esta estructura de la industria y el mercado producen el tipo de redes que necesitamos. Bueno, pues eso es lo que no sé contestar, pero lo que me gustaría, ¿no? que pensáramos, ¿no? Y que tratáramos de, de identificar, ¿no? Porque, insisto, hay valor, los clientes lo perciben, hay una promesa implícita que la industria hace a los clientes, ser la red más fiable, en realidad estar siempre ahí cuando tú me necesites y cumplirla es esencial. Eso fue tema de otro podcast, podemos volver sobre ellos. Para cerrar, solo unas ideas que os quería compartir. No es posible hablar de nuestras redes como un todo desde el punto de vista de resiliencia. Cada tramo de lo que hemos dicho tiene su estructura, su propio nivel de desagregación y sus requerimientos de resiliencia con los que hay que jugar. Pero insisto, esa oportunidad está ahí latente y tenemos que aprovecharla. De nuevo, ¿es la estructura actual de la industria capaz de producir las redes que necesitamos? ¿Y cuál debe ser la estructura, ¿no? que produzca esas redes y cómo llegar hasta allí? Estos cambios de estructura de los que estamos hablando, y pueden ser nuevas desagregaciones, pueden ser internalizaciones, verticalizaciones, pueden ser fusiones, pueden ser concentraciones. Mm, ¿Qué impacto van a tener en la resiliencia? Y la respuesta no es fácil, ¿no? Porque no tener mucha más diversidad garantiza mejores resultados. ¿Qué es mejor? ¿Tener dos redes frente a tener 400 mal gestionadas o 1500? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Hay que encontrar un punto de equilibrio y no hay un libro que esté escrito que nos diga cómo debemos hacerlo, ¿no? Así que tendremos que escribirlo aquí y ahora y nosotros, ¿no? Y luego, la última, la idea que a mí me obsesiona más de todas estas que os he dicho es: existe una oportunidad latente en la industria asociada a la propia diversidad que hemos creado en torno a la competencia, ¿no? Debemos ser capaces de usar esa competencia como la palanca que nos permita aumentar la resiliencia, no como una dificultad, ¿no? Entonces, es, es efectivamente complejo, pero es el salto que tenemos que dar, ¿no? Y creo que entre todos podemos hacerlo, y de hecho ya estamos caminando en esa línea e incluso hay ejemplos, ¿no? De que lo hemos hecho antes, ¿no? Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.